Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más aquí con vosotros y os agradecemos pues que sigáis ahí en Refugio Zabala, en este canal que es para evangelizar. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, me río porque me hace gracia tenerlo aquí de frente, y es Borja Zabala. Buenas noches. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Buenas noches. Me hace un poco raro estar aquí. Hombre, sí, a mí también, pero... Ahora hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse y además vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes, bueno, noticias muy interesantes, bueno, testimonios, ¿verdad? Sí, historias yo creo que pueden ser interesantes para las personas que nos están escuchando. Eso esperemos, ¿no? Claro. Y para no decir tonterías y que aquí se haga pues lo que Dios quiera, vas a rezar al Espíritu Santo. Muy bien, hoy me toca a mí. Venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con una historia, plato fuerte, una gran santa, a la cual yo tengo muchísima devoción, tú lo sabes, sí. Como apareció en nuestra vida Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús, ese libro tan maravilloso, Historia de un alma, que me he leído ya varias veces, o sea, puedes cogerlo por donde te dé la gana, que te va a hablar. ¿Y qué pues le pasa a Santa Teresita? Porque a mí me ha dejado helada esta historia. O sea, Santa Teresita de Lisieux tuvo una depresión. Así es. De hecho, en Historia de un alma, ella misma lo recoge ahí, ¿no? Lo pone de manifiesto. Y esto nos tenemos que remontar al 13 de mayo de 1883, cuando Santa Teresita tenía apenas 10 años. Y ella misma lo relata, estaba en su habitación, tumbada en la cama, y tenía una tristeza muy profunda, ¿no? Son unos síntomas que, claro, en ese momento no estaba diagnosticado como depresión, pero que ahora, a ojos del siglo XXI, pues era una depresión lo que tenía esta niña, ¿no? En ese momento. Y entonces, tumbada en la cama, pues de repente se fijó en una figura de la Virgen María, ¿no? Y entonces reparó en que la estaba sonriendo, ¿no? La Virgen. Y eso le llamó mucho la atención a ella, ¿no? Porque en mitad de ese sufrimiento por el que estaba pasando Santa Teresita, pues eso le marcó, ¿no? Hasta el punto de que derramó 2 lágrimas en sus mejillas, pero lágrimas que ya como que anticipaban que esa tristeza que tenía estaba siendo curada por la Virgen de la Alegría, ¿no? Como luego esa vocación tan bonita sigue ahora ayudando a tantas personas con depresión, ¿no? De hecho, hay personas que han tenido una depresión, porque esto es una enfermedad, no es estar triste un día, sino que es algo ya muy fuerte, ¿no? Y que muchas personas, por desgracia, pues ahora, sobre todo con mayor motivo, en estos momentos en los que vivimos, pues están pasando por eso. Y entonces se encomiendan, hay una oración además que pondremos ahora aquí, y es la oración que hacía Santa Teresita del Niño Jesús, y en la cual, pues, con la cual ella se curó, y hay personas que también se han curado, ¿no? De la depresión. Por eso es importante. Entonces, ella estaba en ese momento, 13 de mayo de 1883, 10 años, en la cama, y eso le pasó, ¿no? Era una experiencia con la Virgen María, al fin y al cabo, que es esa tristeza que tenía porque su madre había fallecido cuando ella tenía apenas 4 años, y su hermana mayor había entrado al Carmelo. Y claro, eso para ella era como quedarse 2 veces sin madre, ¿no? Porque tenía ese referente de su hermana que se iba de repente de casa para meterse en un convento, ¿no? Y entonces ella pues eso lo llevó bastante mal. Y entonces encontró en la Virgen María esa paz, esa alegría que necesitaba en esos momentos, y se curó de la depresión. Qué increíble, ¿eh? Ese apoyo que todos necesitamos, ¿no? Y es lo que tú decías, cuánta gente hay hoy en día pasándolo mal, sufriendo de depresión y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, Santa Teresita de Lisieux es una gran santa, sufrió mucho y además, o sea, fue muy probada por Jesús,
y ella, pues con una gran fe, es increíble. O sea, yo recomiendo de verdad esa historia de un alma que es brutal. Es como Mujercitas, pero Sí. en lo espiritual, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, Se dice eso de que no hay gloria sin cruz, ¿no? Entonces, totalmente. muchas veces vemos el sufrimiento como algo... Bueno, es algo que nos cuesta a todos, lógicamente, pero nadie se va a librar del sufrimiento. Entonces, podemos darle un sentido, como hizo Santa Teresita, y algo también que en ese momento ella reparó en la Virgen María, la sonrisa, y luego la belleza también, ¿no? En mitad de un momento en el que estaba, pues... oscuro, ¿no? O difícil en el que pasaba, pues descubrió ella la belleza mirando a la Virgen María. Esto es muy bonito porque tenemos una madre que nos quiere, ¿no? Que está ahí arriba y que ella nos protege y tenemos que acudir a ella, ¿no? Y esto no es un cuento de hadas, es una realidad y esto es un ejemplo de ello. Entonces, la importancia de la Virgen María, que al final es la madre de todos y es la madre, pues es muy poderosa y luego podemos arrancarle muchas peticiones a Jesús por su madre, ¿no? es Que verdad. gran intercesora. Así lo decía el Padre Pío. Pues que ella lo pensaba todo y la Virgen lo piensa todo y es verdad, a Jesús por María. Es que está claro. O sea, lo que le pidamos a la Virgen con fe es madre y bueno, pues ella va a estar ahí intercediendo siempre por nosotros. La verdad es que la historia de Santa Teresita de Lisieux es muy bonita. Hay mucho sufrimiento, sí, pero ella, o sea, cómo no se aparta de Jesús cada día, cómo le cuesta llegar hasta ser ya monja, lo consigue al final porque es la gracia de Dios y es la voluntad de Dios y es impresionante. O sea, yo pues te agradezco que nos hayas traído No, esta bueno. historia porque ayuda a muchas personas que Porque yo, Santa nos puede Teresa- ayudar a todos, ¿eh? Tengamos depresión o no, pues sí, pasamos por momentos complicados, pues esto es una manera también de increíble. fijarse en lo importante. Bueno, de Santa Teresita de Lisieux, pues a la historia de Charles Brown y Fran Stigel. Es Sí. una historia que yo desconocía completamente, pero impacta, ¿no? Es sorprendente porque esto ocurre en la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1943, y Charles Brown, piloto americano, tiene en ese momento 21 años y es su primera misión. Es el piloto de un bombardero. Tiene a su mando pues, una tripulación y entonces está sobrevolando Alemania en ese momento, ¿no? Y recibe fuego enemigo que destruye casi por completo su avión, hasta el punto de que gran parte de su tripulación está gravemente herida. Él ve ya el fin en ese momento. Ve claramente que, bueno, pues que están abocados a la muerte, ¿no? Y de repente, por si fuera poco, avista un caza enemigo alemán. Y dice, bueno, esto ya es imposible, Es ¿no? el fin, vamos. Claro, ya es el fin. Me acribillan aquí. Y durante escasos segundos en el aire, Charles Brown cruza mirada con este piloto alemán del caza, que es Franz Stigel, y bueno, se ven los rostros, ¿no? Y entonces ocurre que, para sorpresa totalmente de Charles, que este caza se posiciona debajo de él, del bombardero estadounidense. Está escoltándole, vamos. Está escoltándole, porque así le preserva del fuego enemigo. Claro. Y entonces, bueno, le lleva hasta el punto de que ya sale ya del territorio enemigo y sano y salvo, se salva la vida. Y es impresionante porque, claro, uno dice, bueno, son enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, lo natural es que este caza hubiera acabado, ¿no? Con ese bombardero. Pero ¿qué le pasa por estadounidense. su mente a Fran en esos Claro, ¿qué le momentos? pasa, no? O sea, Pues ocurre que él ve que está indefenso, ¿no? Su enemigo totalmente que, bueno, pues se siente mal, ¿no? Porque tiene una dice- conciencia. Claro, tiene conciencia y dice, bueno, pues yo no puedo hacer esto, hasta el punto de que llegó a pronunciar una frase que después se supo porque dio su testimonio, Sí. años después, y en ese momento le dijo desde su avión al enemigo Charles Brown, buena suerte, estás en manos de Dios. Claro, este piloto alemán había antes de la guerra estudiado, se había preparado para ser sacerdote, y provenía de una familia que era antinazi, no estaba de acuerdo con todo eso. Pero ¿por qué se mete en la guerra? Él no quería meterse a combatir. De hecho, en un principio, bueno, dijo, yo soy instructor de vuelo y ya está. No quería combatir, no quería saber nada. Pero un hermano suyo, también piloto, había perdido la vida combatiendo. Y eso pues a él le produjo un dolor y a modo pues de venganza, ¿no? O de rabia, quiso alistarse para ir al frente y para combatir.
Y bueno, pues es una historia que la verdad impresiona sobre todo por eso, ¿no? ¿Qué sintió este hombre para hacer esto, ¿no? Para preservar a su enemigo natural en ese momento y salvarle la vida, porque fue así, le salvó la vida, fue un ángel de la guarda, ¿no? Totalmente, fue un ángel de la guarda y además a mí me ha llamado mucho la atención porque hay una frase que él lo cuenta luego esto, ¿no? Y dice, hay cosas peores que la muerte y una de ellas es perder completamente tu humanidad. Porque claro, cuando ve esos ojos aterrados, porque fueron segundos que se miraron, pero vio esos ojos aterrados de su enemigo, pues él se dio cuenta pues que tenía una conciencia, claro. Y esa frase, que es rotunda, o sea, es que claro, perder la humanidad es muy fuerte, o sea, somos personas, ¿no? Y es verdad que dices, vale, en una guerra hay enemigos, pero es que al final somos personas humanas. Entonces, bueno, me parece una historia espectacular. Y después de la guerra, estos dos hombres, hicieron su vida normal, se casaron, tuvieron hijos, y Charles Brown estaba en deuda, lógicamente, con este piloto alemán que le había salvado la vida, ¿no? Hasta el punto de que, claro, él pues quiso ir en busca de él, de su rastro años después. Y entonces consultó archivos militares, puso anuncios también para antiguos pilotos combatientes alemanes. Y el 18 de enero de 1990 recibió por fin una respuesta de este piloto, de Franz Stigel, a un anuncio que puso de eso, ¿no? Qué fuerte. Y además pues le dirigió esta carta, ¿no? Esa fue la respuesta de Franz. Le dijo: querido Charles, todos estos años me he estado preguntando qué pasó con el B-17, el bombardero estadounidense. ¿Habría sobrevivido o no? Y 50 años después, en 1993, estos dos hombres en Florida se reencontraron, ¿no? Surgió entre ellos dos una amistad, o más que una amistad, un hermanamiento, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues las dos familias, incluso las mujeres, pues se hicieron amigas, compartieron momentos, pues se iban de pesca, de picnic, no sé, cosas cotidianas, ¿no? Normales. Hicieron viajes juntos. Creo que daban charlas juntos también a veteranos de guerra. O sea, la guerra, al cabo de 50 años, realmente le devuelve el hermano que había perdido. Que había perdido, efectivamente, y además él mismo luego lo dijo así, ¿no? Lo puso en una dedicatoria que os voy a leer, pero la amistad de estos dos hombres duró 18 años. Fíjate. Y además es curioso que murieron pocos meses de diferencia, ¿no? Con pocos meses de diferencia en 2008, y su historia, pues bueno, se difundió ampliamente por Estados Unidos, conmovió a millones de personas porque fue un acontecimiento brutal. Y entonces en la biblioteca del Charles Brown se encontró una dedicatoria de cuando había muerto, sí, de Franz Stigel, en un libro sobre aviones de combate alemanes, que decía lo siguiente: en 1940 perdí a mi único hermano luchando de noche. El 20 de diciembre, 4 días antes de Navidad de 1943, tuve la suerte de rescatar un B-17, un avión tan dañado que era un milagro que siguiera volando. El piloto, Charlie Brown, llegó a ser tan valioso para mí como lo fue mi hermano. Gracias, Charlie, tu hermano Fran. Qué bonito esto, además en plena casi Navidad. O sea, yo de aquí sacaría una frase: Dios de un mal saca un bien. Así es. Así es. Así que bueno, qué historia tan bonita de hermanamiento, aun siendo enemigos, pero que fíjate, o sea, la guerra luego al final les devuelve a uno el hermano y al otro pues también, oye, pues un hermano en Cristo, ¿no? Impresionante. Bueno, y de estos dos amigos, porque ya se hacen amigos, ¿no? Pues nos vas a contar una historia espectacular de millonario a sacerdote, o sea, tela marinera. Esto ya en Beverly Hills, o sea, increíble. Con Paris Hilton, o sea, en plan, vamos, las superestrellas de Hollywood, ¿no? Pues impresionante. ¿Y quién es este hombre? Bueno, este hombre es Scott Vincent Borba, muy famoso, ¿no? Porque era modelo, porque era cantante y además empresario y fuerte, ¿no? Millonario, vamos. Entonces este hombre, en sus inicios, vamos, en su infancia, pues sí que recibió la fe, ¿no? La fe cristiana, especialmente además la devoción a la Virgen de Fátima. Y qué curioso, porque en una de las misas en las que estaba con su madre cuando era pequeño,
él sintió, bueno, pues que Jesús le llamaba a ser sacerdote, ¿no? A ese lugar que ocupaba el sacerdote en la misa, pues que él también tenía que revestirse de esas túnicas para en un futuro pues seguir esa llamada de Jesús y ser sacerdote, ¿no? Pero claro, su vida pues transcurrió por otros derroteros muy distintos. Él pues estudió, vamos, en la universidad se fue apartando ya un poco de Dios, ¿no? Se fue alejando, esa fe pues se fue muriendo, marchitando, hasta el punto de que, bueno, pues empezó a meter en el tema del marketing, de los cosméticos sobre todo, le encantaba todo eso. He leído eso, o sea, es impresionante. Vamos, que fue uno de los empresarios que ha sido de los cosméticos más importantes. Tú fíjate, o sea, es que me parece increíble esta historia. Es verdad que él dice que nunca o sea, su familia era católica y como que nunca la Virgen le dejó, ¿no? Es increíble. Claro, él sí que le dijo a la Virgen, no me dejes nunca, tal. Rezaba, ¿no? Y también sabía de alguna manera, pues, bueno, pues que somos débiles, ¿no? Y en ese momento, pues, el mundo te tira hacia otro lado y eso, ¿no? Pero fíjate que él estudió y se trasladó a Los Ángeles, ¿no? A encontrar allí éxito, un éxito que él, pues en ese momento no se podía imaginar lo que iba a ser luego. Y en 2004 fundó junto con otro amigo una empresa de cosméticos mundialmente conocida, ELF Cosméticos, y le fue genial hasta el punto de que, bueno, se fue a vivir a Beverly Hills, tenían sus oficinas ahí. Conducía un Aston Martin, fíjate, se codeaba con estrellas de Hollywood, ¿no? En ese momento, sí. Actrices, tal. Y bueno, era pues eso, como pues la pompa, ¿no? Totalmente. Y era pues un momento en su vida en el que, claro, uno dice, bueno, pues este hombre es feliz, ¿no? Tiene todo materialmente, pero él se dio cuenta en una fiesta de estas lujosas a la que le invitaron, que algo iba mal, ¿no? En su interior, es decir, que sentía, pese a tenerlo todo materialmente, fama, dinero, todo tipo de lujos, su interior estaba vacío, ¿no? Y era una angustia también para él. Entonces fue un choque tremendo porque él creía que iba a encontrar la felicidad en lo material, pero se dio cuenta de que no, totalmente lejos de eso, es decir, se sentía hastiado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue como el inicio del acercamiento de Dios una vez más, ¿no? Es decir, ese niño que se había acercado a Dios por la fe de sus padres y que se había ido alejando progresivamente, pues ahora se volvía a reencontrar como el hijo pródigo con Dios, ¿no? Con Jesús, con la Santísima Virgen. Y entonces, bueno, hasta el punto de que dijo, yo no puedo seguir así, y decidió cambiar su vida, pero drásticamente, ¿no? Es decir, vendió el coche que tenía, dejó todo lo material. Es que sintió esa llamada de Dios, que a unos... y de que estaba en el pecado, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha llamado mucho la atención esta historia, ¿no? Porque, pues sí, otra vez decimos que Dios de un mal saca un bien, es verdad, y de nuestra miseria saca mucho, sacar partido de eso, ¿no? Sacar lo bueno, ¿no? Y eso es lo que hizo él realmente en ese momento. Y entonces es curioso porque él cuenta cómo sale de su mansión, que debía de ser impresionante, hace las maletas, pero así literal, y en cosa de segundos está en un hotel, pues pidiendo a Jesús, pues eso, que le ayude y a no volver a ese pecado, ¿no? Y además lo curioso de esto, ¿te acuerdas que antes te he dicho que este hombre de pequeño, vamos, tenía una devoción a la Virgen de Fátima, ¿no? Uh-huh. Pues la Virgen de Fátima vemos la conexión con la Virgen de Medjugorje, porque este hombre viajó a Medjugorje, fíjate, después de tener esa conversión, ¿no? Esa conversión, sí. Ese cambio de vida, viajó a Medjugorje y ahí debió de sentir algo tan profundo, tan fuerte, que le sacudió hasta el punto de que decidió dejar todo lo material que tenía, venderlo y todo ese dinero y todos esos bienes ponerlos al servicio de un hospital, el primero que encontró por ahí, para personas que lo necesitaban, ¿no? Es algo que impacta brutal, ¿no? Porque es impresionante. Hombre, la Virgen, fíjate, le llama desde Medjugorje, es increíble, ¿no? Y entonces todo ese dinero se lo dona a un hospital, creo que es el Mary Mills, es increíble. Un hospital oncológico de personas con cáncer terminal, y él siente eso, ¿no? Es decir, qué caridad.
de tener todo, él descubre que dando todo a los demás es cuando realmente se siente lleno. Y la historia no acaba aquí. La historia es mucho más potente, como hemos dicho antes en el titular. A ver, cuéntanos. Porque esa llamada que había sentido muchos años atrás, ahí en ese momento tenía 46 años, Sí. pero de niño, en esa misa, ¿no?, que acudió con su madre, pues esa llamada que ya le hacía Jesús, ¿no?, a ese sacerdote, pues se la volvió a hacer, pero esta vez ya más en serio, y él tenía el corazón abierto, ¿no?, y estaba preparado para recibirla, porque sintió otra vez esa llamada y decidió ser sacerdote. Y ahora se está preparando para el sacerdote. Qué fuerte. O sea, te das cuenta como Dios nos da no una, muchas oportunidades, y si tú estás atento a esa llamada, ¿verdad? Pues entonces es cuando le dejas entrar, es cuando realmente ya estás preparado pues para la vocación que tiene Dios para ti. Pues al sacerdocio, al matrimonio, pues a lo que quiera Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Está claro. Impresionante historia, Borja? Impresionante, porque además él dice, vamos, textualmente, su testimonio, que nunca antes ha experimentado una felicidad como la que tiene ahora, ¿no? Pese a haber tenido antes todo lo material y tal, ser millonario, es que tenía todo a su servicio, vamos. Pues es impresionante cómo ha encontrado realmente este hombre pues lo que le llena, ¿no?, al ser humano al final, que no es lo material, sino algo más profundo, que trascendental, ¿no?, que es el servicio a los demás y el servicio a Dios, ¿no?, el abrir el corazón a Dios, sí. Y tan importante que es pues las vocaciones, ¿no?, de llenar los seminarios, que es muy importante que tengamos sacerdotes, claro. Y cada vez que haya más, no que haya menos, sino que haya más. Así que bueno, desde Refugio de Zabala y Sin Rodeos, pues rezaremos para que pronto sea sacerdote, y también por todos los seminaristas, diáconos que están, pues que llenen los seminarios, pedir vocaciones, ¿eh? Ahora, fíjate, ahora que estoy pensando en esta historia, me viene a la cabeza el Padre Pío, gran instrumento para los sacerdotes, además, un modelo de sacerdote, que si Dios quiere además nos iremos a San Giovanni Rotondo dentro de muy poco, el 9 de marzo, hasta el día 18 de marzo. Yo animo a todos. Hay plazas, todavía tenemos que cubrir como 20 plazas, así que os animo a que os vengáis, ahora que lo estamos hablando, lo de este sacerdote, ¿no?, esta historia, porque hay que pedir muchas vocaciones allí al Padre Pío, que llene los seminarios, y hay que pedir por unos cuantos seminaristas y diáconos que nos lo están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que ahora veréis también pues el enlace de la peregrinación. De verdad, no lo dejéis, es un momento muy importante de preparación para la Semana Santa. De verdad, puede ser un encuentro personal que tengáis con Jesús a través del Padre Pío. Siempre es un instrumento, ¿no? Y también vamos a Asís, a ver a Carlo Acutis, y a San Francisco de Asís, vamos, y a Santa Clara. Bueno, me he ido, pero bueno, pero es que vamos, te das cuenta como el Espíritu Santo está aquí y te recuerda, pues, eso es, a través de esta historia tan bonita, ¿no? Totalmente. Bueno, y de esta historia tan bonita a otra también espectacular, que es Ángel Miguel Calvo, de 50 años. Tiene 50 años ahora. Este hombre, bueno, pues es también otra historia impactante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque su infancia no estaba marcada por la fe. Sí que es verdad que tuvo una influencia muy pequeña de su madre, ¿no? Que le transmitió de alguna manera la fe, pero no estaba en un, digamos, entorno favorable a eso, ¿no? Sí que fue bautizado, pero bueno, su vida transcurrió de otra manera totalmente diferente, lejos de Dios, se fue alejando cada vez más. Y bueno, pues este hombre conoció a una mujer, se casó, pero no estaba realmente convencido. No debía estarlo, porque luego la Santa Sede lo declaró nulo, ese matrimonio, ¿no? Fue nulo. Es decir, que a ojos de Dios no existió. Exacto. Y bueno, pues claro, para él fue muy difícil, porque fue un previo divorcio, ¿no? Y ahí es donde vio que él se creía que estaba feliz, que tenía, bueno, pues sí, una vida más o menos cómoda, tal, en su burbuja y tal, pero eso le marcó completamente. Tenía una hija, además. Él intentaba estar bien por su hija, claro. Él intentaba también sobreponerse y tal, y eso fue lo que ya le hundió, y dijo, es que no sé qué me pasa, que no... Sí, sentía un vacío, ¿no? Brutal. Y además buscaba pues apoyo, por ejemplo,
que está muy bien, o sea, eso no pasa nada, pero pues el psicólogo, New Age y cosas así, ¿no? Sí, lo de New Age no está tan bien, ¿no? Bueno, Pero sí, no, sí, bueno, que fue, él intentaba, pues claro, estaba necesitado de algo que le llenara, ¿no? Lógicamente. claro, tenía un vacío. Un vacío, y él bueno, probó con psicólogos y tal, no le funcionó. El New Age se metió también, bueno, en temas que le iban dejando, que no que le ayudasen, sino que le iban dejando cada vez más vacío, ¿no? Ya. Hasta el momento, de manera providencial, esto ocurre así, de que recibe una llamada de una amiga que acaba de conocer, y esta amiga le proponía, en un momento decisivo para él, de su vida, le invitaba, vamos, le hacía una invitación a acudir a un retiro, ¿no? A un retiro de la renovación carismática, que ahí está el Espíritu Santo, pues muy fuerte, ¿no? Y entonces él, bueno, pues aceptó, como me imagino Bueno, que pues aceptaría vale. lo de los psicólogos o Claro. lo otro, ¿no? Pero se sorprendió completamente, ¿no? Porque Ángel Miguel Calvo tuvo un encuentro muy fuerte con Jesús ahí, ¿no? Con Dios. ¿Por qué? Porque vio a las personas que estaban ahí cómo eran felices dentro también de sus problemas, me imagino, claro. Todo el mundo, nadie sirve al sufrimiento, pero esas personas tenían una felicidad y una naturalidad también que él anhelaba en ese momento. Y eso le atrajo de una manera increíble. Y entonces él vio a Dios a través, sobre todo, en ese primer encuentro de las personas, ¿no? Y aquí también el ejemplo importante de cada uno. Porque muchas veces nos preguntamos cómo podemos evangelizar o ayudar a cierta persona, pero ya solo con nuestro ejemplo, Claro, un buen ejemplo, claro, justo. pues a veces incluso no hace falta ni decir nada, ¿no? Exacto. Y en este hombre es lo que encontró ahí. Un ejemplo para vivir en medio de sufrimiento, pero vivir con plenitud y con felicidad, ¿no? Tuvo un fogonazo para que le pasó en esos, o sea, en esa renovación carismática, y también hizo unos cursos de cristiandad que le vino, pues claro, veía a la gente, es que es lo que tú dices, o sea, cuando tú recibes la conversión y ya le dices sí a Jesús, entonces no te puedes quedar con ese regalo que Dios te ha dado, o sea, es algo tan fuerte, ¿no? Que es lo que tú dices, tienes que, o sea, sin hablar de Dios muchas veces, pero tu mismo testimonio pues estás hablando de Dios, claro, y estás intentando pues que otras personas se acerquen a Dios y también pues se aprovechen de ese regalo que tú has recibido, ¿no? Es que esa es la fe. Así es. Así es. Este hombre acudió a Medjugorje porque su madre y una tía suya, una prima de su madre, tenía mucha devoción y bueno, pues al final él en un principio no quería ir, pero no por nada, sino porque no podía pagárselo en ese momento y al final le invitaron, ¿no? Esto es como... Bueno, la Virgen te invita desde Medjugorje. Eso dice, ¿no? De que y si quiere que vayas, vas. Pues, está claro. Pues quería que Ángel Miguel Calvo fuera, ¿no? En ese momento, después de haber experimentado, se puede decir en ese momento ya una conversión, ¿no? O un primer contacto ya estrecho con Dios, pues ahora le tocaba a la Virgen María hacer su papel, ¿no? Como siempre. Y eso es. La mediadora. Eso es. Y entonces fue a Medjugorje. Y en Medjugorje se empezó a encontrar con personas que no conocía de nada, de manera providencial, y que tenían conexión de alguna manera con la prima de su madre, que la había invitado al viaje, y esto le impresionó. La conocían, pues no sé de qué, ¿no? Pero y estas personas, muchas de ellas, tenían conexión con el camino neocatecumenal, estaban metidos en este movimiento de la Iglesia. Como Dios pues te va poniendo a las personas que te van a ayudar en tu camino, nunca mejor dicho. Él no conocía el camino de nada. El camino, no conocía el camino neocatecumenal, pero ni conocía muchas cosas de la Iglesia, ¿no? Pero él dice que la Virgen se lo puso, ¿no? Que le puso que tenía que participar también de ese camino, hasta el punto de que ya después del viaje de Medjugorje, pues participó, ¿no? en el camino neocatecumenal. Y entonces sintió el abrazo de Dios a través de sus hermanos, ¿no? De estas personas que la ayudaban, que la arropaban. Y además es muy bonita esta historia porque con 8 o 10 años él había sentido una llamada un poco diluida, ¿no? En ese momento porque él no estaba preparado, ¿no?
pero sí que había sentido una llamada que le hacía Jesús a ser sacerdote. Fíjate. No, algo que, bueno, pues sintió, ¿no? Pero que lógicamente pues no hizo ni caso en ese momento. Pues esa llamada se le volvió a repetir, ya después, cuando estaba preparado ya para eso, ¿no? Para cogerla. Y hasta el punto de que, bueno, pues fue al obispo, le dijo que quería ser sacerdote, quería prepararse, pero claro, él tenía una hija, ¿no? Entonces el obispo le dijo, bueno, pues hasta que tu hija ya no necesite tu ayuda más directa en ese sentido, Claro, ¿no? Para claro, criarla como y padre. ayudarla y tal, pues bueno, tú vete preparando a distancia y tal, y luego ya pues ingresas en el seminario pero bueno, vas preparándote ya para el sacerdocio. Y en esas está, ¿no? Fíjate qué impresionante, ¿eh? O sea, como a veces esas llamadas que no hacemos caso, nos equivocamos, pero que después, pues es que es lo mismo que el anterior testimonio. O sea, si tú estás atento a la llamada de Jesús y estás preparado y tienes el corazón abierto, pues entonces, claro, es que cuando tú pones en tu vida, en el centro de tu vida a Jesucristo, pues todo cambia, Borja, es así. Todo cambia. Totalmente. Totalmente. Y entonces, de hecho él además dice ahora que la que lleva su vida es la Virgen María. Él ha puesto todo, ¿no? Ha confiado en ella plenamente y vamos, le va bien, ¿no? Dentro del sufrimiento también que tendrá, pero sabe todos. llevarlo y sabe darle sentido ya, por lo menos, ¿no? Pues qué historia tan bonita, fíjate. Te das cuenta que, bueno, muchas veces de los errores aprendemos. Y que hay segundas oportunidades. Y que hay segundas oportunidades. Todos nos equivocamos, pero lo importante es eso, estar abiertos a acoger la llamada de Dios, ¿no? Exacto. A no cerrarnos en banda, porque hay personas luego que te encuentras, desgraciadamente, que no quieren saber nada, muchas veces por soberbia, otras veces porque no han tenido formación, por ignorancia, ¿no? Pero es una pena porque cuando uno descubre realmente que, bueno, pues que hay una vida con Dios, pues lógicamente hay momentos de bajón, ¿no? De sufrimiento, pero se vive mucho mejor, ¿no? Hombre, sí, el sufrimiento va a existir siempre, eso está claro. Y yo te lo digo porque, a ver, todos hemos sufrido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en las peregrinaciones lo veo. O sea, veo cómo va la gente y cómo vuelve de esas peregrinaciones, que animo de verdad, por favor, veniros del 9 al 18 de marzo, es ya, quedan plazas. Cómo ves a la gente, cómo vuelve, o sea, es impresionante. Que te dice, mira, el sufrimiento va a ser el mismo, yo voy a volver a mi casa y mi problema va a ser el mismo, pero ¿cómo acepto ya el sufrimiento con Dios, ¿no? El otro día en una charla, que fui a Alcalá de Guadaira, por cierto, que agradezco muchísimo pues esa invitación con el mitón del Padre Pío, una persona me decía, mira, te voy a contar una historia, no voy a decir el nombre ni nada, una historia porque su hijo murió. Me lo contó con tal cariño que, o sea, me emocioné. La abracé porque me sentía como con ella, sufriendo, ¿no? Habían pasado ya muchos años de esto. Y dice que el Padre Pío le ayudó a llevar la muerte de su hijo. Es impresionante. Qué fuerte. O sea, a mí, según me lo estaba contando, se me ponían los pelos de punta. No me extraña. O sea, lo decía llorando, pero con una cara de felicidad. Entonces eso es lo que yo he visto en muchas peregrinaciones, ese aceptar, ¿no? Lo que Dios te manda. También he visto muchos milagros de personas pues, que llevan 40 años sin confesar, yo qué sé, pues muchas cosas, ¿no? Así que bueno, yo animo a que la gente se venga con nosotros a San Giovanni Rotondo y Asís, ¿no? Bueno, quitando este KitKat, ¿no? Este paréntesis, nos falta una historia más muy bonita, impresionante. Yo no la conocía, te soy sincera, y es una historia de un milagro con Benedicto XVI. Un presunto milagro, ¿no? Es decir, Presunto milagro. Claro, esto se está analizando, se está investigando y tal, pero bueno, de alguna manera no creemos en las casualidades, ahora lo vamos a ver, pues tuvo que ver algo Benedicto XVI ahí, ¿no? Dios a través de Benedicto XVI, pero
pero Benedicto XVI como instrumento. Porque además esto ocurrió, bueno, en 2011, el protagonista de esta historia, Peter Sitch, que entonces tenía 17 años, regresó de un viaje en canoa con unos amigos, ¿no? Una excursión y tal que hizo. Y regresó con una fatiga increíble, ¿no? Tenía 17 años, hombre, podía estar cansado y tal, Bueno, pero sí, no era pero normal. no Tenía era tos, normal. además, y su familia se pensó que, bueno, pues podía tener constipado, una una neumonía, un gripe. constipado, sí. Sí. Pero el chico no mejoraba, le llevaron entonces al médico, le hicieron varios exámenes y le diagnosticaron un tumor como una pelota de béisbol en los pulmones. Madre mía. Claro, se le cayó el mundo encima en ese momento. Este Con hombre, 17 años. claro, con 17 años, este hombre tenía fe, tenía mucha fe. Además, de hecho, quería ya ser sacerdote en ese momento, lo tenía claro. Pero bueno, pues dijo, no sé cómo, pues en esos momentos, claro, de sufrimiento también somos débiles. Y dijo, bueno, esto es que Dios no existe o bueno, pues tuvo ahí como una crisis, ¿no? Hasta el punto de que no quería recibir la comunión y tal, ¿no? Pero por se ver... rebeló un poco. Se reveló un contra poco, Dios. se reveló un poco. Además le empezaron a poner quimioterapia, eso Claro. le debilitaba. Y estando en cama, una vez pues le iban a dar la comunión y él al final, bueno, pues sí que quiso recibir la comunión, pero no tanto por lo que significa, ¿no? Lo que es, Sí. sino por ver mejor a su madre. Él sabía que así su madre se iba a sentir mejor y lo hizo por eso. Y entonces, para su sorpresa, cuando recibió a Jesús, ahí en cama, ¿no? Muy debilitado, pues, no sé, sintió como el abrazo de Dios, ¿no? Sintió que Dios le decía, no te preocupes, yo te mando este sufrimiento, vas a sufrir, va a ser duro, pero voy a estar contigo y todo va a acabar bien. Confía en mí, ¿no? Él sintió eso en su corazón, él mismo lo hizo así, es su testimonio. Y entonces, durante su enfermedad, vino a él la fundación Make a Wish, que, bueno, pues se encarga de hacer realidad los sueños de los niños que tienen enfermedades terminales, ¿no? Es algo bonito, bueno, pues porque a lo mejor un niño dice, quiero conocer a un futbolista, quiero conocer a este cantante, y bueno, pues es algo que también les emociona a ellos y les ayuda a sobrellevar esa enfermedad. Pero claro, para la sorpresa de estas personas que estaban en la fundación, la petición, ¿no? El sueño que tenía este joven Peter Sitch era conocer al Papa. En ese momento era Benedicto XVI. Fíjate. Y él quiso eso, ese era su deseo, ¿no? Conocer a Benedicto XVI. Y así fue como en 2012, en mayo de 2012, su sueño se hizo realidad, viajó con su familia al Vaticano y para él era como un sueño. Hombre, imagínate poder ver al Papa en la plaza de San Pedro, vamos, o sea, increíble. Y entonces, bueno, esperó una cola que había muy larga, ¿no? Para verle ya ahí en Roma. Sí. Y tuvo la oportunidad de hablar con él, de contarle la historia, de decirle que bueno, tenía esta enfermedad, con cáncer, con tal, y que él quería ser sacerdote. Y entonces Benedicto XVI le dio la bendición, pero le puso la mano justo en donde tenía el tumor, en el pecho. Sí. Y la bendición se suele dar siempre, se le pone en la cabeza, ¿no? En la posición en la cabeza. Fíjate. Y se la dio ahí, Benedicto XVI no sabía nada. Esto lo confiesa Peter Sitch, ¿no? Que no le había dicho nada de dónde tenía el tumor ni nada. Pero Benedicto XVI, sin saberlo, puso directamente la mano ahí, ¿no? Y entonces le bendijo, tal, estuvo con él. Y fue increíble porque, bueno, tiempo después este hombre llegó a ser sacerdote y por lo tanto llegó a curarse. Es decir, ahora mismo está normal, ¿no? Está sano y salvo y siendo sacerdote. El 15 de mayo de 2021 le nombran sacerdote ya. Hace muy poco, anteayer, o sea, vamos. Hace nada. Qué fuerte, ¿eh? Es que es una historia súper reciente esta. Sí, además... A ver si ese supuesto milagro puede hacer que Benedicto XVI pues sea santo, ¿no? Bueno, hay unos pasos, evidentemente. Hay unos pasos, sí, pero bueno. Pero bueno, el primer paso. Es un milagro es. Un milagro es... Hombre, un milagro está claro que es. Lógicamente también los médicos tuvieron que ver ahí, ¿no? Pues todo el avance médico que hay, pero bueno, no es casualidad que esto ocurra. Que además esa llamada que había sentido él en su cama, ¿no? Cuando recibió a Jesús, pues no es casualidad que después, tiempo después, eso que él sintió de que iba a salir todo bien, ¿no? De que Jesús iba a estar con él, pues conociera al Papa Benedicto XVI, su gran sueño, y le impusiera la mano ahí en el tumor, y ahora sea sacerdote y esté bien, vamos, esté sano y salvo. Es algo que para mí, personalmente, pues yo creo que no es casualidad, ¿no? Que algo tuvo que ver ahí. No es casualidad, está claro. Benedicto XVI como instrumento, ¿no? Pues sí.
Y ahora que está en el cielo, seguro, pues lo estará viendo desde el cielo y diciendo, pues qué alegría, ¿no? Que se curó y bueno, pues él hizo de intercesor con este chico de 17 años que vio cumplido su sueño, ¿no? Bueno, Borja, gracias por estas historias tan bonitas. No, gracias a ti. Yo un placer y espero que nos acercan más a Dios y que realmente nos tenemos que dar cuenta de que, bueno, pues que los milagros existen, que hay que tener el corazón abierto, hay que estar atentos a esa llamada, ¿no?, que Dios tiene para cada uno, en el sufrimiento también, ¿no? Y bueno, pues eso, que a seguir siendo perseverantes en la oración, pues en la misa, si puedes cada día, en la confesión, que es muy importante, ¿verdad? Eso es. Nosotros que somos hijos espirituales del Padre Pío, ¿no? Y que, bueno, pues eso, lo que te lleva al Padre Pío es a lo más importante, siempre lo digo, que es a Jesús y a la Virgen, a no apartarte de él ya, a no soltarte ya nunca de su mano, lo digo por propia experiencia, ¿eh? O sea, de muchos años apartada y ahora, pues, gracias a Dios, los sufrimientos son los mismos, los mismos son. El sufrimiento no cambia, pero lo llevas de otra manera cuando estás cerca de Dios. Bueno, Borja, muchas gracias. Pues nada, yo espero que estas historias hayan ayudado y precisamente eso, ¿no? Lo que tú dices, a poner un poco de luz en nuestras vidas, ¿no? Que falta hace. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Igualmente. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya veis, estas historias te remueven el corazón, ¿no? Y lo que te ayudan, pues, es a no apartarnos de Dios y de estar cerca de Jesús y de la Virgen. Bueno, pues queridos amigos, os espero una noche más en Sin Rodeos. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.